En la actualidad, pues ya son más los derechos que tienen, pero en la antigüedad se les trataba como esclavos, no tenían derecho ni a su propia vida, no tenían derecho absolutamente a nada. Por lo que en el transcurso de la historia vamos a ver cómo se va modificando la vida de los trabajadores para poder alcanzar a tener esos derechos que tienen como parte de un grupo productivo dentro de la sociedad. El derecho del trabajo es importantísimo, ya que nos regula a todos los que somos trabajadores, a todos absolutamente, no nada más como se dice por ahí al obrero, sino que también a todos los trabajadores que son los que nos van a regular. En la época de la independencia en México, pues ya saben que el trabajador era tratado como esclavo y pues lógicamente no tenía derecho a ningún beneficio. Con la llegada del rey Maximiliano de Habsburgo, se va a dar por parte de Maximiliano una ley muy importante en relación con los trabajadores. Esta ley se refiere a que se les va a otorgar a los trabajadores una jornada de trabajo. Ya no va a ser una jornada. Anteriormente los trabajadores tenían una jornada de sol a sol. Ahora ya no. Ya va a ser una jornada de trabajo que se determina de 12 horas. Tienen días de descanso, a pesar de que esos días de descanso no se les va a pagar, pero señala Maximiliano que tengan días de descanso a la semana y al año. Por lo menos deben de tener un día de descanso al año que coincida con las fiestas del cumpleaños del patrón. Mientras que los días de descanso a la semana van a ser preferentemente los domingos. También se señala en esta ley que trata de imponer Maximiliano que los trabajadores, el dinero que se les paga, lo puedan gastar donde quiera y como quieran. Lo mismo sucede con sus habitaciones. El trabajador vaya a vivir al lugar donde él quiera y lógicamente que se respete a su familia del trabajador. Esta ley no entra en vigor jamás por las condiciones históricas que conocemos. Sin embargo, queda como un antecedente para los trabajadores. Y esto en el gobierno de Porfirio Díaz va a rendir sus frutos, ya que los trabajadores empiezan a reunirse y van a crear dos grandes eventos, y estos dos grandes eventos van a ser la huelga de Cananea y la de Río Blanco, que van a venir a pintar de sangre nuestro territorio nacional. Como es una represión brutal que se les hace a estos trabajadores, los medios de comunicación empiezan a hacer notar que pues prácticamente es culpa de Porfirio Díaz que se dé esta situación, por lo que Porfirio Díaz en persona va a ver qué sucede con estos movimientos y decide otorgarle a los trabajadores el derecho a huelga. Ese derecho a huelga, que también, por supuesto, por los hechos históricos que conocemos, no es posible verlo que se ejerza dentro del gobierno de Porfirio Díaz. Todos estos eventos son antecedentes de la lucha de los trabajadores para que llegue a la Revolución Mexicana, y en la Revolución Mexicana, cuando termina, se otorga nada más ni nada menos que la Constitución de 1917, donde se van a incluir dos artículos importantísimos. El artículo 27 constitucional, que nos habla de los trabajadores del campo,
Y esos trabajadores del campo son los jornaleros y los ejidatarios. Esos son los trabajadores del campo. Mientras que en el artículo 123 constitucional nos va a hablar de todos los trabajadores en general. El nombre del derecho del trabajo ha tenido sus diferentes connotaciones y estas han recibido el nombre del derecho a los pobres, el derecho de los menesterosos, el derecho del obrero, el derecho del desamparado, etc. Todos esos nombres ha recibido nuestro derecho del trabajo. Al final se le conoce como derecho del trabajo o derecho laboral. Vamos a ver una presentación. 611, me dice si se ve la presentación. Y tienen una asignación ya en el Classroom para que realicen una tarea. A ver. Sí se ve, maestra. ¿Sí? Sí se ve, maestra. Correcto. En la primera diapositiva tenemos que se encuentra la definición del derecho del trabajo. Y el derecho del trabajo nos dice que es parte del derecho social que regula las relaciones entre el patrón y los trabajadores. El derecho del trabajo es parte del derecho social que regula las relaciones entre el patrón y los trabajadores. Aquí en la siguiente vamos a ver cómo está señalado el artículo 123 y el artículo 27 constitucional. Del artículo 123 vamos a encontrar las definiciones de trabajo, trabajador y patrón. El trabajador nos dice en nuestro artículo 123, el trabajador es la persona física que presta su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración económica. El patrón es la persona física o moral que solicita a un trabajador y le otorga una remuneración económica. Y por supuesto, ¿qué es el trabajo? El trabajo es la fuerza física o intelectual que realiza una persona física y por la cual recibe una remuneración económica. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Perfecto. Correcto. Bueno. Del artículo 123 constitucional se va a desprender la Ley Federal del Trabajo. Esta Ley Federal del Trabajo se divide en la década de los 90 del siglo pasado y se va a dividir en dos apartados, en el apartado A y en el apartado B. En el apartado A sigue considerándose la Ley Federal del Trabajo, mientras que en el apartado B vamos a encontrar la ley de los trabajadores. Al estudio va a ser nada más ni nada menos que únicamente la Ley Federal del Trabajo que sale del artículo 123. ¿Cómo se empieza una relación laboral? Una relación laboral se va a empezar a través de un contrato. De acuerdo con el Código Civil, el contrato es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. ¿Sí? Si estamos hablando del derecho del trabajo, entonces el contrato de trabajo es el acuerdo de voluntades entre el patrón y los trabajadores o el trabajador. ¿Sí? En el derecho del trabajo vamos a encontrar tres tipos de contrato. El contrato individual, el contrato colectivo y el contrato ley. El contrato individual se divide en dos. Va a ser el contrato oral y el contrato escrito. Dos contratos individuales que se dividen en
contrato individual y contrato escrito. En el derecho del trabajo es el único que nos va a aceptar un contrato oral. Es el único que nos acepta un contrato oral. Mientras que en el contrato, mientras que en el derecho civil y en otros, no es posible que se dé un contrato oral. Todos tienen que ser escritos. Y en el derecho del trabajo sí hay un contrato oral. ¿Qué pasa si el patrón me corrió y no firmé un contrato? Tengo un contrato oral. Pues puedo demandarlo y el patrón es el que se va a encargar de demostrar que yo soy su trabajador o que no soy su trabajador. Depende de la circunstancia. Pero es el patrón el que tiene la carga de la culpa. Sí, perdón, la carga de la prueba, perdón. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? O sea que en caso de que quisiéramos proceder o algo similar y el patrón niegue habernos contratado, ¿no se puede hacer nada? O sea, ¿no hay algo que te ampare aparte de su palabra? No, definitivamente, si el patrón te quiere correr y no tienes contrato, el patrón tiene que demostrar que tú no eres su trabajador, pero tienes que ir ante las autoridades correspondientes para que se realice esto. Emilio. A través de de los testimonios de tus compañeros de trabajo, o incluso hasta de las mismas personas que tuviste relación en tu fuente de trabajo. Vamos a suponer, tú como médico vas a una clínica y le dices al médico titular, yo quiero trabajar aquí en la clínica, y el médico te dice, sí, vas a ganar tanto, vas a entrar a tales horas, te quiero aquí con bata, traes tus instrumentos de trabajo, etc. Pero nunca firmaste un contrato, y en el momento en que llega de mal humor el patrón, o sea el médico, y te corre, tú puedes pedirle a uno de tus pacientes que sea tu testigo, o bien a las enfermeras. Tus compañeros de trabajo pueden ser testigos de esa relación. Angélica. Angélica, ¿no? Yo no, sí, maestra, tengo una duda. Entonces, ¿se podría decir también que cierto tipo de contratos tienen más peso que otros? En el caso del derecho del trabajo, el único que tiene más peso es el que se llama contrato ley. Pero en general, sí hay contratos que tienen más peso que otros. Ok, maestra, muchas gracias. Sara Paola. No, perdón, maestra, me equivoqué. Ok. Ricardo. Sí, maestra. Por ejemplo, lo que había dicho de la persona moral, varias personas, por ejemplo, si es una como empresa grande y son varios asociados, entonces todos juntos cuentan como persona moral o solamente como que se designa uno que sea persona física. No, debe de haber un representante de la empresa y la empresa por sí sola. Un ejemplo le pongo con los supermercados, Ricardo. Por ejemplo, Soriana. Soriana lo podemos encontrar a lo mejor cerca de la casa de usted, a lo mejor lo podemos encontrar en Misterios, lo podemos encontrar en Consulado, lo podemos encontrar en Polanco, lo podemos encontrar en la Benito Juárez, etc. Todos ellos son varios gerentes que van llevando las tiendas, pero hay no solo que se llama Soriana de México. Esa es la persona moral, y los gerentes y demás son personas físicas. Ok, gracias, maestra. Dulce. Sí, maestra, si firmaste un contrato por un año y a los 4 meses más o menos te das cuenta que las condiciones laborales no son buenas y quieres renunciar, ¿puedes hacer algo? No, de hecho, si usted renuncia,
pues la carga de lo que diga el contrato de trabajo, pues se le va a imponer a usted. Así que por decir algo, usted como, vamos a suponer que se fue a contratar como recepcionista en un consultorio y el médico le dijo, sí, vente, mira, yo te voy a enseñar a suturar, a lo mejor de vez en cuando entras a ver al paciente y todo eso, pero usted cuando ya está ahí trabajando se da cuenta que nada más le mandan papeleo y nunca le permiten entrar a ver una operación, ¿sí? Y dice usted, no, pues yo lo que quería era ver las operaciones, así que voy a renunciar. Sí puede renunciar, usted sí puede renunciar, pero si el patrón en el contrato del trabajo puso que si usted renunciaba tenía que pagarle de indemnización 5,000 pesos, pues yo creo que no le conviene renunciar. ¿Sí? Depende, tiene que leer su contrato de trabajo. Juan Carlos. Sí, maestra. Yo tengo una pregunta. Un ejemplo, si el trabajador demanda al patrón y el patrón no comprueba que tiene un contrato oral o escrito con su trabajador, ¿qué sanciones se le podrían aplicar al patrón? ¿Alguna indemnización para el trabajador o cuáles serían como los castigos? Sí, Juan Carlos, sí hay una indemnización para el trabajador porque el patrón no está siendo honesto en su relación de trabajo y aparte de eso, pues va a recibir la sanción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Imagínense nada más a quién se va a echar encima. Así que más le conviene a un patrón decir, sí, es mi trabajador, lo corrí en un momento que estaba yo enojado, lo puedo reinsertar nuevamente al trabajo, o bien le puedo dar su indemnización correspondiente y el trabajador va a decidir lo que mejor le conviene. Por último, Carlos Omar. Carlos, ¿está? Bueno, sí, profesora. Oiga, cuando, por ejemplo, un trabajador lleva más de 10 años con un patrón, pero ¿es acreedor a finiquito o no? Pero sin contrato. 10 años sin contrato. Pues mira, en primer lugar, si ha permanecido en la fuente de trabajo sin el contrato, pues el patrón es un patrón de buena fe que va a dar todas las prestaciones como son vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, etc. Me parece muy extraño que siga 10 años ahí metido donde no le dan todas esas cosas. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Yo una última, por favor. Adelante, Tenorio. Si no hay contrato, ¿cómo se podría generar un comprobante de ingresos? Perdón, con lo que tú estás recibiendo. Mira, vamos a suponer que es un patrón muy mañoso y no te da contrato individual y no te da recibos, te paga en efectivo. ¿Sí? ¿Qué puedes hacer? Lo que tú puedes hacer es ir ante las autoridades correspondientes del trabajo y decir, pues, que tú requieres un documento donde se vean tus ingresos generales, porque a lo mejor lo vas a ocupar para una visa o por alguna otra cosa, y que tu patrón te está pagando en efectivo y no tienes contrato de trabajo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Ok, maestra, muchas gracias. ¿Sí? Otra también puedes hacer, Tenorio, es a través del banco. Lo que tú vas depositando del banco, en el banco te puede dar un comprobante de tus ingresos. Por lo menos de lo que vas tú ahorrando en el banco. ¿Sí? Bueno, les decía que su tarea ya está en la asignación, pero antes de entrar a su tarea vamos a ver qué es el contrato colectivo. El contrato colectivo es aquel el cual
tiene prestaciones superiores a la ley y solamente lo van a firmar los representantes del sindicato en el contrato colectivo. El contrato ley es un contrato colectivo, pero el cual 3 o más ramas de la misma industria lo toman como suyo, ¿sí? 3 o más ramas de la industria lo van a tomar como suyo. El contrato ley es aquel que es un contrato colectivo, pero que es adoptado por 3 o más ramas de la industria. Su tarea de ustedes está en la asignación y se refiere a qué es un sindicato, cómo se forma un sindicato y cuántos miembros son parte del sindicato. Se va a exponer el próximo jueves, pero va a ser por parejas y van a tener 5 minutos para exponer. En realidad, 3 minutos son suficientes, pero yo le estoy poniendo 5 minutos para su exposición. Todo esto lo van a encontrar en la Ley Federal del Trabajo. Lo encontramos todo en la Ley Federal del Trabajo.